Buen día, vamos a hablar un poquito respecto al modelo matemático, que es el modelo matemático y cómo esto está relacionado con el hacer un ajuste gráfico. Entonces, el modelo matemático nos va a permitir, como su nombre dice, hacer un modelamiento de alguna situación en el mundo real, de algún problema. Una de las formas en las que nosotros lo podemos hacer es teniendo en cuenta que nosotros tomamos datos sobre ese problema. Esos datos, por ejemplo, los podemos medir en un laboratorio, los podemos recolectar de diferentes formas. A partir de esos datos podemos formular el modelo matemático que nos va a permitir sacar conclusiones de cómo es el comportamiento de esas variables, pero también hacer predicciones sobre el mundo real. O sea, con ese modelo podemos poder predecir qué puede ocurrir en un tiempo posterior. Entonces, en ese caso, dentro de los modelos que nosotros podemos trabajar está el modelo lineal, que el cual vamos a hablar un poquito más el día de hoy. El modelo lineal, como su nombre lo indica, pues implica que nos da una línea recta, la relación entre esas dos variables, donde la variable que nosotros coloquemos aquí correspondería a nuestra variable independiente y la que nosotros colocamos acá en Y en la vertical, pues es nuestra variable dependiente. Ahora, si es una línea recta, va a obedecer el modelo matemático a una ecuación de la recta. En ese caso deberíamos encontrar e interpretar los datos que tenemos. Por ejemplo, la pendiente, ¿qué información me da? La pendiente me dice cómo está cambiando mi variable en cada momento. El punto de corte, el B, pues básicamente es el valor que tiene Y cuando X es igual a 0. Y en ese caso, ese punto de corte va a estar asociado en la mayoría de los casos con la condición inicial del sistema, o sea, con la condición inicial de nuestro problema. Cuando sea un instante 0, si estamos hablando de tiempo, por ejemplo, en el instante t igual a 0, ¿dónde nos encontrábamos o cuál era el valor de la variable según la que estemos analizando? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Vamos a ver acá desde Excel. Aquí tengo una serie de datos, de tablas de datos, y miremos, entonces lo primero que haríamos es, uno, establecer quién es mi variable independiente. Esa variable independiente nosotros, para graficarlo en Excel, por ejemplo, siempre la vamos a ubicar en la columna que esté a la izquierda y la variable dependiente en la columna a la derecha. ¿Cómo los graficamos? Seleccionamos los datos y vamos a hacer clic donde diga insertar. Aquí en insertar vemos todos los gráficos recomendados, demás. Acá vamos a seleccionar el que dice por dispersión. Entonces por dispersión también nos salen diferentes formas. Voy a seleccionar el primero, que es donde salen solo los punticos. Entonces aquí visualizamos que estos punticos, ¿cierto?, tienen un comportamiento lineal. Que si nosotros trazáramos aquí una línea recta, hagámoslo aquí a mano primero para que lo puedas visualizar, que si yo tratara de hacer aquí una línea recta, pues esa línea recta pasaría por casi todos mis puntos, o sea que el ajuste apropiado en este caso sería un ajuste lineal. Miremos por ejemplo, vamos acá, vamos a hacer lo mismo, voy a seleccionar los datos, insertar y me voy a ir aquí a dispersión. Y entonces aquí, si tú te das cuenta, aquí pues no es tan lineal, ¿cierto? Aquí la línea recta no cuadra, sino que esto viene siendo como más curvo. Entonces, para estos datos, por ejemplo, el ajuste lineal no sería apropiado. Miremos otros datos. Para estos datos, entonces hagamos acá insertar, dispersión. Para estos datos notan que si bien no hay una línea recta perfecta, podríamos aproximarla. Entonces, paso 1, ya hicimos los gráficos y al hacer los gráficos nos vamos a dar cuenta si cada uno de los puntos que hemos graficado corresponden o no a un ajuste lineal. Siguiente paso. Entonces, desde Excel, ¿cómo podemos obtener esa ecuación que me dé esa línea recta? Obviamente lo podríamos hacer con los datos, con los puntos
que estemos graficando, pero lo vamos a hacer directamente usando el software. El software usa el método de mínimos cuadrados, entonces pues digamos que el cálculo que nos dé el software va a ser mucho mejor que si lo hacemos con dato a dato. Entonces nos vamos a ir aquí a la crucecita que vemos acá, y en la última opción dice línea de tendencia. Voy a darle aquí la flecha y voy a darle más opciones para que se me desprenda aquí el menú que queremos ver. Entonces mira que aquí nosotros podríamos explorar, aun si no estamos seguros si es lineal. Tú puedes mirar qué pasa si seleccionamos exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, potencial. Hay diferentes formas. Siempre la idea, o lo mejor, es utilizar el más sencillo en cada caso. Si yo bajo aquí para ver el menú completo, aquí en la parte de abajo puedo seleccionar presentar la ecuación y presentar R cuadrado. R cuadrado, aquí voy a agrandar un poco, este R cuadrado es su coeficiente de correlación. Entre más cercano esté a 1, pues mejor es el ajuste. O sea que nuestra elección de trazar una línea recta pues es mejor en ese caso. Vamos acá. Entonces miren que si a partir de esto yo lo cambiara a una logarítmica, el R cuadrado no me está cambiando mucho. Si le coloco exponencial, el R cuadrado tampoco me está variando mucho. Pero dependiendo del fenómeno que nosotros estemos utilizando, pues vamos a utilizar en este caso que se ajuste más a la predicción teórica que tenemos, si es que la tenemos, y por otro lado, el que sea pues más simple. El modelo más simple pues va a ser mejor en ese caso. Entonces, este es el dato que tenemos. ¿Qué va a ocurrir con este? Que ahora nosotros tenemos que interpretarlo. Noten que lo que graficamos en X son los años, o sea que estos son años. Debe ser un tiempo que está medido en años. Para el vertical, que graficamos en el vertical, el nivel de CO2. Estos datos pues yo tengo que escribirlos en la gráfica. ¿Cómo los escribo para que me quede bien mi gráfica? Acá mismo en la crucecita me da la opción de colocar los nombres de los ejes. Y yo puedo cambiar entonces aquí el título del gráfico según corresponda al gráfico que he hecho. El título del eje colocando entonces que esto es tiempo medido en años. Que acá lo mismo, que esto es concentración, que esto sería nivel de CO2, y que ese nivel de CO2 está medido, tengo que indicar en qué unidades, en partes por millón. Listo. Y tengo que entonces interpretar la ecuación que hemos obtenido. En ese caso, ¿cómo interpretamos la ecuación? Pues primero reescríbela. Entonces aquí dice Y, pero Y es el nivel de CO2. Entonces pongamos aquí nivel de CO2. ¿A qué va a ser igual el nivel de CO2? A 1,65, bueno, con los datos que nos dé X, pero X es un tiempo, menos 2938.1. Eso quiere decir, por ejemplo, en este caso, esto es con una información específica que va de 1980 al 2008. Quiere decir que de acuerdo a esto, el nivel, si T vale 0, el nivel de CO2, que es el punto de corte, sería menos 2938. A veces las ecuaciones que obtenemos tienen sentido en el contexto solo que se está trabajando. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí hay datos hasta el 2008. Nosotros podríamos con esta tendencia predecir, entonces cuando el tiempo, cuando estemos en el año, no sé, actual, en 2023, ¿cuánto es ese nivel de CO2? Entonces, ¿qué haríamos? Reemplazar acá, evaluar la función en T igual a 2023. Y en ese caso, entonces tendríamos que, escribámoslo acá, esto sería igual entonces a 1,6543 por 2023
menos 2.938,1. Este dato me dice que si el comportamiento sigue igual al 2023, o sea, fecha actual, el nivel de CO2 debería ser de 408,54 partes por millón. Entonces, a partir de los datos puedo establecer un modelo. A partir de ese modelo, establecer una ecuación de ajuste que debo relacionarla pues obviamente con los datos, interpretarla en los datos que estoy trabajando, y a partir de ella puedo hacer predicciones. Por ejemplo, como lo es determinar el nivel de CO2 para años posteriores a. Miremos el otro caso por acá. Entonces, vámonos aquí al otro que nos dio lineal, a este. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Vamos a dar acá línea de tendencia, más opciones para ver todo el menú completo. Y entonces aquí vemos que el lineal se está ajustando de esta forma. Lo mismo, podemos decirle que nos muestre la ecuación y que nos muestre el R cuadrado para ver qué tan bueno es nuestro ajuste lineal. Si nosotros lo probáramos para otros valores, por ejemplo, exponencial, lineal, logarítmico, miren que para el logarítmico el R es de 0,90, entonces disminuye. Potencial es de 0,86, disminuye. Entonces vamos a quedarnos con, en este caso, el lineal. Lo mismo, aquí vemos la ecuación, la podemos aquí agrandar, que corresponde a una ecuación de una línea recta. Lo mismo podemos ajustarle los títulos, es conveniente hacerlo para poderlo comprender. Ahora, entonces si yo interpreto esto, en el eje X están los ingresos y en el eje Y dice tasa de úlcera. Entonces, obviamente para poderlo interpretar necesitamos conocer el contexto de dónde están estos datos. Entonces, Y es la tasa de úlcera. Vamos a poner aquí tasa de úlcera, que es igual, de acuerdo a la ecuación, dice a menos 1. Este E a la menos 0,4 es lo mismo que escribir 1 por 10 a la menos 4 X. Pero ¿quién es X? X en este caso dice que es el ingreso. Más 13,915. Listo. Entonces, ese es en este caso el modelo matemático que me relacionaría estas dos variables en esta situación. En este caso, entonces, lo mismo, me sirve para interpretarlo. Ahora, si nosotros tuviéramos un modelo teórico con el cual lo pudiéramos comparar, pues lo podemos comparar. En este caso no nos lo están dando, lo estamos obteniendo a partir de ello. Y pues lo que vemos es que, número uno, esto es negativo, o sea que noten que entre más ingresos, menor es la tasa de úlcera, disminuye, menos ingresos aumenta. Es una relación allí que nos muestra de forma inversa. Entonces podríamos predecir, bueno, entonces ¿cuál es la tasa de úlcera? ¿Cuánto será cuando los ingresos sean, por ejemplo, de 80.000? Entonces, si los ingresos son de 80.000, ¿cuánto nos daría esa tasa de úlcera? Hagámoslo acá de acuerdo al modelo. Entonces, este sería igual a menos 1 por 10 a la menos 4 por la tasa, el ingreso que en este caso es 80.000 más 13,951. Nos dice que en ese caso la tasa de úlcera sería de 5,955 por cada 100 habitantes. Perdón, 951. Entonces es una forma en que nosotros lo podemos predecir. Ahora, si existe un modelo matemático que se ajuste ya a esto, entonces supongamos que, a modo de ejemplo, fueran los mismos datos, pero esto no es ingreso y tasa de úlcera, sino que tuviéramos, bueno, tomamos estos de acá. Hagamos aquí una hojita. Tomemos una hoja y supongamos que nuestros datos son tiempo y posición. Entonces voy a colocar aquí unos valores arbitrarios.
Listo. Y que esta posición sea, no sé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.1, 11,5, 12,2, 13,2, 14,0 y pongámosle finalmente 15, bueno, 3. ¿Listo? Son datos inventados. Entonces, selecciono mis datos. Hacemos nuestra gráfica. Vemos que el comportamiento es relativamente lineal. Nos vamos y ajustamos línea de tendencia. Opciones, seleccionamos lineal, le decimos que nos muestre la ecuación y el R cuadrado. Listo. Entonces, en este caso, para la gráfica que tenemos y para los datos que tenemos, entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Que si aquí estamos graficando posición y aquí estamos graficando tiempo, podemos reescribir nuestra ecuación de ajuste en Y es la posición, o sea, es X. X es igual a 1,0255X, pero X es tiempo, entonces voy a reemplazarlo por tiempo, más 2,9424. ¿No? Si nosotros interpretamos esto, ¿qué es lo que estamos encontrando? Pues este valor que tenemos acá, que corresponde a la pendiente de la recta, me dice cómo está cambiando X en función del tiempo. Me está dando la razón de cambio de X en función del tiempo. Y si nosotros lo comparamos con una ecuación teórica, que es X igual a velocidad por tiempo más X sub 0, entonces podemos comparar y decir que entonces esta razón de cambio pues va a corresponder a la velocidad con la que se movió el cuerpo. La velocidad fue de 1,0255 en las respectivas unidades que correspondan y que este término, que es el punto de corte, correspondería entonces a la posición inicial, que es 1,0255, y entonces igual a partir de esta ecuación nosotros podríamos predecir el comportamiento de la variable, es decir, cuál es la suposición cuando t valga, por ejemplo, 20, y hacer el cálculo para poder predecir cuál es la posición en un tiempo posterior. ¿Listo? Entonces, puede haber situaciones como esta, donde exista un modelo teórico en el que nosotros podamos comparar nuestra ecuación de ajuste lineal con un modelo lineal. Puede haber otros casos donde no tengamos un modelo, sino que simplemente tengamos que interpretar los datos conforme a lo que la situación que estemos evaluando. Entonces, en ambos casos estamos haciendo un ajuste gráfico y a partir de ese ajuste gráfico teniendo un modelo matemático. En este caso expliqué el ajuste lineal y lo hicimos desde Excel. Próximamente lo haremos, mostraremos unos ajustes de otra forma y utilizando otro software. Entonces, que tengan un excelente día. Hasta luego.